Jesús, en esta mañana, Espíritu Santo de Dios, queremos pedirte, Jesús amados, que active tus ángeles y los envíe desde el cielo a rodear a nuestro hermano Adán. Mira, Jesús, con ese corazón hermoso que tú le has dado, él has decidido, Jesús, compartir con nosotros su vida, compartir con nosotros los aprendizajes que tú le has dado, Jesús. Es el momento preciso, Señor, para que tú pongas en sus labios tus palabras, para que tú utilices al hermano Adán como tú entiendas, Señor, que es de bienestar para estos tus hijos. Te pedimos, Señor, que cada una de las cosas que Él tiene para disertar en esta mañana, compartirla con cada uno de nosotros, edificarnos, sea de bienestar, Señor. Aprender de Él, ver esos milagros divinos, Jesús, que tú has hecho en su vida. Permite, Señor, que nosotros, tus hijos, que estamos como espectadores, prestemos atención, coloquemos un corazón y los oídos prestos para aprender, poder salir de aquí y multiplicar esas buenas nuevas que tú has dado en Él y que también nosotros podemos tomar, aprender y multiplicar. Es importante, Señor, que tú sepas, Padre amado, que esta sala pone en tus manos su alma, su vida y corazón, en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga a todos ustedes, hermanas que están conectadas por este medio, que sea Dios bendiciendo cada una de sus vidas. Es un hermoso privilegio para mí poder estar reunido juntamente con ustedes nuevamente por medio de esta plataforma y gracias doy a Dios, a ustedes también por el privilegio que me permiten en este hermoso día de poder compartir parte de las vivencias que como cristiano somos. Todos somos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pero todos por individual con una función diferente. Y personalmente siempre pienso que mi posición en este mundo es la de un faro, pero la luz que pretendo emitir no es mi luz. Quiero que siempre sea la luz del Espíritu Santo la que trabaje en este faro y puede esparcirse como un rayo de luz que ilumine en medio de todo este mar embravecido que es el mundo, para poder transmitir esa luz hacia los barcos que buscan el puerto que es nuestro Señor Jesucristo y puede ayudar también a barcos que todavía se encuentran en alta mar y que aún están perdidos. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Esta mañana quiero compartirles uno de los tantos milagros que Dios ha hecho en mi vida, pero quiero enfocarlo especialmente en la vida de mi hijo. Él tiene por nombre Gabriel Alejandro Ramos Flores. Y todo inicia, amadas hermanas y hermanos, con el deseo que teníamos como esposos, pidiéndole a Dios el privilegio de ser padres. Yo recuerdo que un 15 de septiembre del año 2021, mi esposa Jennifer Flores me da la hermosa noticia que estábamos esperando a nuestro deseado bebé. Y desde que le pedimos un hijo a nuestro Dios, se lo ofrecimos. Amén. Se lo consagramos a Dios y le pedimos que siempre fuera Él quien nos diera, hubiese sido niña o niño como es, que fuese Él el que dirigiera completamente su vida. Amén, porque uno como ser humano siempre va a tener muchos fallos, pero siempre es Dios el que tiene control de absolutamente todas las cosas.
Se lo consagramos a Él desde antes del tiempo de su concepción y cuando ya estaba en el vientre, pues nos alegramos muchísimo. Amén. Y sabíamos que era Dios obrando. Luego nos pusimos en contacto con una doctora ginecóloga para iniciar el control con mi esposa. Y a los 3 días, después de la noticia que yo había recibido, pues ya teníamos luz verde para la primera cita. Después del trabajo realizado por permítame, después de estar en la primera cita y después del trabajo realizado por la doctora, con mucho tacto nos explica que en la ultrasonografía se podía apreciar el saco gestacional, indicando el positivo embarazo. Amén. Pero no se logra ver dentro del estudio la presencia del embrión y nos explicaba que puede ser por lo reciente del embarazo y nos deja un plazo de una semana para poder realizar nuevamente el estudio y determinar el estado del embrión del embarazo de mi esposa. Amén. Al salir del consultorio, mi esposa lloraba desesperada, puesto que en su conocimiento ella temía que el embrión se hubiese formado fuera del útero, relacionando todo con un embarazo ectópico. Amén. Y, y toda esta semana fue muy difícil. Yo pasaba orando más continuamente, suplicándole a Dios por la vida de mi hijo. Si bien es cierto, en la actualidad, en nuestro país y no sé si a nivel mundial, eh, la juventud está presentando muchas dificultades en temas de embarazo. Siento que a las mujeres se les está haciendo bastante difícil el tema del embarazo. No todas están teniendo esa gracia de Dios. Y cuando suelen pasar estas situaciones, muy comúnmente los embarazos vienen a presentarse de forma difícil. Y como seres humanos está esa lucha, amén, de que el sueño de todo matrimonio es tener junto con tu esposa el mejor embarazo, que todas las cosas vayan saliendo de la mejor forma. Y durante esa semana, pues de entrada, pues estás ya batallando y la petición a Dios en tiempo de prueba viene a ser más constante, más fuerte. Y es ahí donde empieza a trabajar tu fe. Y por tema de trabajo, pues yo no pude acompañar a mi esposa en la cita programada, así que fue ella sola. Y las horas durante yo estaba en mi trabajo se hacían muy lentas, muy largas, muy pesadas y a veces es complicado porque en mi situación, en ese momento, o sea, mi profesión es de arquitecto y en ese momento yo estaba trabajando con una empresa y tenía muchas responsabilidades a mi cargo, tenía mucha gente que atender, mucha obra de la cual estar pendiente y a veces los problemas personales se combinan con tu estrés diario y todo es una carga bien fuerte. Y en ese momento, pues, por el mismo tema de trabajo, yo no pude acompañar a mi esposa y yo me sentía muy abrumado. Yo quería que la respuesta llegara al instante, pero tenía que esperar. Amén. Pero luego mi esposa me llama, gracias a Dios, alabando a Dios por la gracia recibida. Ya podía verse el embrión. Amén. Y en ese momento yo recuerdo que estaba trabajando y estaba en un terreno a la orilla de un río. Estábamos haciendo una obra muy fuerte ahí. Y en nuestro país, en ese tiempo estaba muy fuerte la peligrosidad, amén, la violencia y donde quiera que nos movíamos en el trabajo siempre andábamos seguridad con nosotros, humana, espiritual siempre, porque Dios nunca me ha dejado solo. Y en ese momento no tuve más pensamiento que salir corriendo de ese lugar. Corrí quizás 500 metros y el lugar era rústico, era natural, ¿verdad? Entonces
Creo que mis trabajadores se alarmaron en ese momento, los más allegados a mí, porque de la nada yo dejo tiradas mis cosas y salgo a la carrera, ¿verdad? Entonces, yo solo salí corriendo de ahí, hermanos, porque yo necesitaba adorar a mi Dios y necesitaba darle las gracias porque me estaba dando la respuesta. Amén. Y yo recuerdo que cuando terminé de correr cuesta arriba, caí de rodillas, me quité mi casco, mi sombrero y postrado mi rostro en tierra solo le daba gracias a Dios porque Él había escuchado nuestra petición y nuestro hijo se estaba formando en el lugar correcto, en el vientre de mi esposa. Y justo en eso me alcanzó uno de los compañeros de trabajo de la seguridad y me dice, yo pensé que te había pasado algo, que había recibido alguna amenaza y había salido corriendo, pero no, yo le conté del milagro de Dios y juntos alabamos a Dios en ese momento. Y posterior a eso, durante todo el desarrollo del embarazo, las cosas fueron perfectamente bien por la gracia de Dios con mi esposa. El bebé se iba desarrollando correctamente, iba creciendo y lo íbamos disfrutando muchísimo. Amén. Y Dios nos concede a nuestro primogénito varón, toda la familia nos sentíamos felices. Amén. Empezábamos a buscar su nombre, empezábamos a preparar su ropa, su cuarto, sus juguetes. Todo porque cuando uno tiene a un hijo deseado, eso es maravilloso completamente. Sucede que en la última cita a la que fuimos con mi esposa, donde la ginecóloga, ella nos programó una cita más antes de la cita que ella aproximadamente fijaba para el parto. Sin embargo, una semana después de eso, durante la noche mi esposa se empezó a sentir llena de una angustia terrible, lloraba mucho y me decía que tenía miedo de morir en el parto y dejarnos solos a mi hijo y a mí. Y mientras yo le hablaba palabra de Dios, ella se fue tranquilizando. Luego estuvimos dándole un masaje a su pancita, siempre lo hacíamos, y hablándole mucho a nuestro bebé para que no fuera a sentirse preocupado, ya que los niños desde que están en el vientre pueden recibir estímulos, pueden recibir nuestra voz, nuestro amor, nuestro cariño. Ellos saben cuando vienen o están por venir a este mundo y uno los espera. Amén. Uno los espera ansiosamente. Y bueno, hasta nos tomamos fotos que hoy en día podemos ver las maravillas que Dios hace, cómo lleva todo completamente en orden. Y recuerdo la frase que esa noche le dijimos a nuestro bebé y fue hermoso pequeñín, porque le decíamos pequeñín de cariño, pronto saldrás de esta pancita. A veces uno dice las cosas y no sabe realmente cómo son los propósitos y los planes de Dios. Y al día siguiente mi esposa estaba acompañándome en mi trabajo y a eso de las 4 de la tarde sintió un fuerte dolor en la parte baja de la espalda, pero lo soportó y dejó de sentirlo durante los siguientes minutos. Pero a las 5 de la tarde vuelve ese mismo dolor, pero ya multiplicado, casi la hace desmayar y entendimos que no andaban bien las cosas. Inmediatamente salimos con mis suegros en dirección al hospital. Mientras íbamos en carretera, pues íbamos comunicándonos con la doctora. Al llegar al área de emergencias, los hospitales tienen un sinnúmero de requisitos, de trámites que hay que preparar antes de poder tener el acceso a las instalaciones. Y en ese tiempo nos encontrábamos en tiempo de pandemia por COVID. Y después de todo ese proceso trasladaron a mi esposa al área de observación. Justo ahí pudimos comunicarnos con nuestra doctora
y en la primera revisión que ella realizó, pues mi esposa solo tenía 1 centímetro de dilatación y en ese momento la doctora estaba en proceso de una cesárea, tenía otra paciente, por lo que tuvimos que esperar más tiempo. Cuando la doctora vuelve a observar a mi esposa, le realiza un chequeo para ver el estado del bebé y observa que el niño estaba presentando taquicardia, o sea, su ritmo cardíaco estaba muy por encima de lo normal y es ahí donde las cosas empiezan a dificultar, porque siento que el sueño de todo matrimonio, cuando tú piensas en tus hijos, es que las cosas salgan lo más normal posible. Estás acostumbrado a ver a muchas familias, a muchas familias cristianas y otras no, y que todas las cosas salen de maravilla y más aún cuando tú todo lo has planeado. Entonces siempre planeas que el día del parto pues te vas a llevar todas sus cositas para recibir a tu bebé y su ropita y todo, ¿verdad? Y a veces es difícil para uno de hombre porque siempre uno tiene esa coraza, esa armadura que Dios de naturaleza te la dio y sentirte atado de pies y manos en ese momento, yo siento que fue parte de los momentos más oscuros de mi vida y creo que en esta oportunidad que tengo de compartir con ustedes, mi voz está quebrada, está bien delicada ahorita la narrativa, ¿verdad? Pero creo que nunca he tenido la oportunidad de dar este testimonio de la vida de mi hijo de esta forma y yo sé que será de mucha bendición para personas que van a atravesar quizás una situación igual o que la han vivido, ¿verdad? Pero Dios siempre es fiel. Eh, y las cosas en ese momento pues empezaron a dificultar puesto que ya no se podía esperar a que mi esposa dilatara normalmente lo suficiente para poder tener un parto normal, sino que se tenía que proceder a realizar una cesárea, dado que el bebé estaba llegando antes de tiempo, del tiempo programado. Y recuerdo las palabras que personalmente la doctora me dijo. Es un dicho muy común. No sé si en sus países pues hay algo parecido, pero aquí se dice, más vale un pájaro en mano que ver un ciento volar. Entonces ella me explicaba que había que proceder eh, con una cesárea porque era lo más adecuado en ese momento por la situación. Entonces accedimos a todo ese procedimiento y confiamos plenamente en Dios para que fuera Él quien dirigiera a la doctora en todo el procedimiento. En la parte humana estábamos conscientes que a nivel de nuestro departamento, acá en nuestro país, estábamos en manos de la mejor doctora en su ámbito, mujer excelente y con demasiada experiencia, pero siempre reconocemos que es la voluntad de Dios la que dirige todas las cosas y nuestra preocupación por la vida del niño y de mi esposa, pues era absoluta. Después de un tiempo en la que ella ingresa a la sala de operación, pues me dan acceso a acompañar a mi esposa. A la hora que mi hijo estaba saliendo del vientre, mi esposa estaba sedada casi completamente. O sea, yo en mi conocimiento pues tenía la idea de que ella iba a estar más consciente, pero casi que estaba dormida cuando yo pude verla, porque ella no respondía a lo que yo le decía y mi alma estaba totalmente en un hilo. Yo recuerdo haber visto a mi hijo saliendo en manos de la doctora y el niño estaba moradito de todo su cuerpo. El cordón umbilical tenía 2 vueltas en una pierna de mi hijo. Vi cuando lo tomó un especialista pediatra y lo verificó y cuando mi hijo dio su primer grito, en ese momento yo me sentí feliz porque entendía que los niños, o sea, tienen que gritar para mostrar que ya están incorporados al exterior, ¿verdad?
Era un niño muy grande y robusto, pero inmediatamente lo trasladaron a otra habitación. El doctor pediatra me pidió que lo acompañara inmediatamente y yo caminaba en el aire en ese momento, no entendía nada. Cuando luego de un momento dejó de examinarlo, me dijo que el niño tenía peso y tamaño normal, como de 9 meses, ¿verdad? Pero que me diría algo muy delicado y que prestara atención y que era necesario, eh, que pues, bueno, mi hijo estaba presentando dificultades para respirar a consecuencia de la taquicardia que había tenido y que era necesario suministrarle oxígeno, explicándome a la vez de que por encontrarnos en un hospital privado el costo de que eso implicaba era alto, significaban $1,000 diarios y el tiempo pues no se podía definir en ese momento, aparte del costo pues que ya tenía el parto. Me dio la opción de ayudarme a trasladar a mi hijo a un hospital nacional y mientras lo revisaba, le dio media hora a mi hijo para ver su evolución. Y realmente, hermanos, hermanas, es bien difícil porque cuando uno recuerda ese momento es una tragedia completa porque ves a un bebé recién nacido saliendo al exterior y recibirlo en esas condiciones y en ese momento no me aparté de mi hijo por ningún segundo y le rogaba a Dios que por favor no me lo quitara porque, o sea, no estaba preparado para verlo fuera del vientre y que lo apartaran de mí. Eh, pero se llegó la hora y mi hijo no había mejorado su respiración. En mi agonía solo tenía fuerzas para entregárselo a Dios y que se hiciera su voluntad a favor de mi hijo. Lo consagré nuevamente para Dios en ese momento, sabiendo que lo que sucede en la vida del niño será conforme a la voluntad de mi Padre Celestial, pero que no nos permitiera, pero que nos permitiera instruirlo en el camino de la verdad, que me lo prestara. Y luego decidí tomar la ayuda del doctor de trasladarlo al Hospital Nacional. Salí de ese hospital privado a las 12 de la medianoche en una ambulancia con mi hijo recién nacido, prácticamente como dicen, como alma en pena, soportando el llanto, haciéndome el fuerte, porque tenía que llegar al otro hospital y dar toda la información, no podía quebrarme en ese momento, y rogándole a Dios de que todo aquello se resolviera para bien de mi hijo. Mi esposa no pudo ver el bebé y quedó ella sola en la sala de espera, normalmente esperando ver a su bebé cuando se despertó de la anestesia, ya que ella no sabía nada. Sí estaban nuestros familiares, mis suegros con ella y todo, pero todavía no tenían el contacto para poder verla. Eh, y lo triste fue llegar a aquel hospital y tener que entregar a mi hijo, que me privaran de mi hijo. Me tocó estar frente al niño a una distancia de 5 metros, viendo cómo muchos doctores hacían su trabajo y cómo luchaban por conectar las agujas a su cuerpo, en sus venas que no podían encontrar. En ese momento yo quería romper todo aquello. Mi dolor era tan grande que quería ofrecer mi vida a cambio de la de mi hijo. Realmente, hermano, yo no sé cómo Abraham tuvo la fuerza para obedecerle a Dios como hombre, como varón. Y que Dios en ese momento que le pidió la vida de su hijo, pues
Abraham tuvo que llegar hasta el punto de ponerlo en el altar y de levantar sus manos para ofrecer el sacrificio de su hijo. Solamente lleno del Espíritu Santo puedes ser tan obediente. Y en ese momento yo le pedí a Dios, trataba de controlarme porque tu fuerza de humano, o sea, solo querés gritar, querés romper todo, querés levantar todo a tu voluntad y es ahí donde la fe como hijo de Dios se pone de manifiesto y tenés que aprender a soportar, a esperar, porque muchas veces uno no comprende el propósito que Dios tiene en tu vida y en la de tu familia, pero es Dios siempre tomando control en absolutamente todas las situaciones. Para mí era difícil ver esa criatura tan frágil, tan pequeña, en manos de muchos doctores tratando de encontrarle la vena, amén, para colocarle las agujas. Si bien en muchas personas hasta eso es difícil, ¿verdad? Que a veces no te la encuentran y están pinchando y pinchando, pero no es como cuando estás viendo a un familiar muy cercano a ti que está en esa agonía. Ah, Hubo un momento que entré a la sala y le pedí a una de las doctoras que por favor buscara a alguien que sí pudiera ayudarle a mi hijo, que no lo estuvieran pinchando si no podían. Mi, mi alma pues estaba desbordada, mi mente enloquecía, sentía que aquello era injusto. Esa tortura explotaba mi corazón enfrente de aquella habitación donde estaba mi hijo recién nacido. Pasó el tiempo hasta que lo pudieron estabilizar y lo trasladaron a un sector de cuidados intensivos de neonatos. Me prohibieron estar ahí porque es de acceso restringido. Solo era posible ver a mi hijo en horario de visitas. Solo tuve fuerzas para salir del hospital porque afuera estaba mi suegro esperándome y cuando salgo veo la luna iluminando con fuerza en lo más alto del cielo. Si era una noche de esas oscuras donde casi no hay estrellas y reniego en ese momento y le digo, por tu culpa estoy aquí. Porque se tiene una creencia humana, ¿verdad? Que cuando hay movimientos de luna nacen los bebés. Usualmente pueden darse esas situaciones, pero, o sea, realmente no es la luna, no es algo que por la naturaleza pasan esas cosas, sino que siempre todo está orientado en la voluntad de nuestro Dios. Así lo entendemos como cristianos, pero en ese momento es una batalla muy fuerte entre tu humanidad y tu espiritualidad. Eh, y en ese momento, humanamente, pues me sentía abrumado. eh, Cosa que solo renegué porque quien tiene el control siempre es Dios, pero fue mi humanidad que me destrozaba por dentro. Para no hacer más largo el tiempo, no me despegué de aquel pasillo, de esa sala donde estaba mi hijo. Sabía que estaba un personal médico capacitado, pero no estaba el niño ni conmigo ni con mi esposa, así que no estaba conforme. Le rogaba en todo momento a Dios, a cada segundo, que el alma de mi hijo no estuviera ahí, que en ese lugar solo estuviera el cuerpo de mi hijo, mas no sus sentimientos, porque sabía que mi hijo, después de haber estado con nosotros cuando aún estaba en el vientre, recibiendo todo nuestro amor, cuidados, caricias en la barriga, palabras bonitas, él se encontraba solo humanamente, sintiéndose separado completamente de nosotros, y le rogaba a Dios que fuera
Él llenando todo aquel lugar de su presencia, de sus ángeles. Y bueno, mi hijo estuvo en ese lugar durante 7 días. No me despegué de ese hospital durante todo ese tiempo. Solo salía a la casa a cambiarme de ropa y a ver a mi esposa y regresaba a ese pasillo para estar pendiente de preguntarle a cada enfermera que salía de la sala cómo estaba mi pequeño. Lloraba de rodillas en ese pasillo y hubo un doctor, pues siempre Dios siempre te manda su ayuda, te manda sus ángeles. Y en ese momento creo yo que eran como las 7 de la mañana cuando estaba postrado ahí de rodillas en el pasillo, con mi rostro pegado en una pared, sollozando. Y en ese momento perdés la vergüenza porque yo siempre he sido un hombre de pocos sentimientos y de como de una coraza que nunca le he permitido a la gente ver mis flaquezas, verme quizás derrotado en ese momento. Siempre estoy, por mi carácter, por mi forma de ser, siempre como una roca, siempre con la cara de león que aunque sabes que estás por morir, pero siempre estás luchando. Entonces, pero en ese momento no te pasa nada de eso por la mente, no tenés hambre, solo tenés angustia. Siempre he sido un hombre que para dormir, o sea, si yo me dan la oportunidad de dormirme parado, yo ahí me duermo. Pero en ese momento no hay sueño, no hay hambre, no hay más preocupación o sea, tu cabeza solo está llena de esa situación. Y apareció un doctor y quizás por compasión y porque Dios me lo mandó, pues me hizo entrar a ver a mi hijo fuera de las horas hábiles de visita y tuvo la gracia de explicarme la situación de mi hijo, de explicarme que lo que mi hijo tenía no era grave, no era eh, lo que pensaba, ¿verdad? Que él no iba a poder superar ese detalle en su vida, sino que solo era una transición, era que tenía que completar días estipulados por medio de su conocimiento médico y que ya estaba a punto de salir de, de su problema respiratorio, el cual se había dado por la situación por la que atravesó mi esposa, ¿verdad? Mi hijo vino al exterior, pues, antes de tiempo y con una situación muy delicada. Eh, pero gracias a Dios, Dios me llena de calma por medio de ese doctor. eh, y estando en esa situación como padre, yo les digo, o sea, yo como padre, para mí fue imposible apartarme del pasillo de ese hospital durante todo el tiempo que mi hijo estuvo ahí, pero yo en ese pasillo no veía a más nadie. Adentro de esa sala de neonatos están bebés recién nacidos que han venido al exterior de 6 meses, de 5 meses, y están ahí eh, en máquinas que les están ayudando a su desarrollo, en su vida. Eso es lo que el ser humano por medio de la ciencia ha alcanzado poder hacer, pero siempre es la voluntad de Dios la que permite las cosas. Y yo no concebía ver que en la hora de visita, pues hasta esa hora llegaban los papás de esos niños y cuando llegaban no les daban una muestra de cariño, una palabra bonita. O sea, y me abrumaba y pensaba, ¿y por qué el ser humano es tan bestia, es tan monstruo? Sí, o sea, si yo pudiera dar mi vida ahorita, si tuviera esa potestad para hacerlo, o sea, yo cambiaba todo, yo dejaba mi cuerpo todo ahí para que mi hijo saliera y estuviera con mi esposa, pero es ahí donde te das cuenta cómo está la humanidad de perdida, pues, porque
yo siento que es una situación muy difícil saber que una parte de ti pues está lejos, está sola, o sea, es una criatura indefensa que ella está esperando el calor de sus padres. Es difícil. Y yo sé que a muchos cristianos nos ha pasado y tú como cristiano te dices, ¿y yo por qué? Si soy hijo de Dios y por qué estoy atravesando esta circunstancia y yo por qué? Y empezás tal vez a hacer memoria, yo me he portado así, me he portado bien, he ayudado a otros, pero no va por ahí la situación, porque cuando Dios quiere hacer algo, lo hace y no te va a pedir permiso. Y Él tiene control hasta de un cabello que se te va a caer de la cabeza. Pero en esa situación tú no lo entiendes, no lo entiendes y el dolor es más fuerte. Entonces, situaciones como esas me daba mucha angustia. Y no solo empezaba a orar por mi hijo, sino que yo cuando entraba, o sea, tú como cristiano sabes perfectamente que tu vida no es normal, que tu vida en esta tierra no es como la de muchos que se les despiertan en la mañana y tienen sus proyectos, sus planes en el día. O sea, lo tuyo no es así, tú sabes que te levantas, estás, estás rodeado de ángeles, rodeado de la presencia de Dios y tu vida es muy diferente. Tú tienes que salir a impactar, tú tienes que salir a trabajar normalmente, humanamente, pero también tienes el compromiso de que si tienes la oportunidad tienes que hablarle a otros de Dios. Entonces yo en ese desarrollo durante esos 7 días, yo le pedí a Dios misericordia por los demás niños. Les pedía que sus ángeles, que los ángeles de Dios estuvieran acompañándolos a él. En mi mente yo siempre sentía que era mi Señor Jesús, el que entraba a esa sala, a esa habitación y a niño por niño iba abrazando, iba cuidando y aprendes a tener una percepción de vida muy distinta. Luego de los 3 días, pues yo ya me estaba acostumbrando al lugar, mi corazón empezaba a entrar más en calma y sabía que era Dios obrando y siempre no dejaba también de orar por esos otros niños para que soportaran, o sea, ves niños como de la palma de una mano y te quedas asombrado de ver cómo son las maravillas de Dios que una criatura de ese tamaño estaba sobreviviendo afuera del vientre de la mamá. Y todo es impactante, ¿sabes? Niños que tal vez tienen anormalidades genéticas y cosas así, pero solamente es la misericordia de Dios enseñándole y demostrándole al ser humano el nivel de compasión, el nivel de amor que uno tiene que sentir por los otros, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de hablar con muchas parejas que llegaban a visitar a los niños ahí y la esperanza de ellos siempre era, ojalá, ojalá que ya pronto nos lo den y ya nos vamos. Yo siempre les decía, primero Dios que te den a tu hijo, primero Dios que el niño va a estar bien y va a estar contigo y también era difícil porque había niños que llegaban y salían mucho antes que el mío y uno en aquella necesidad, en aquella angustia de salir ya de ese lugar, de salir ya de ese hospital, pero aprendes a tener calma, aprendes a entender que tu vida no depende ni de tu esfuerzo, ni de quién eres, ni del ministerio que tienes en la obra de Dios, ni si tienes dones, ni si tienes un puesto, ni si eres pastor, ni si eres diácono, no importa lo que tengas. Tu vida no depende de ti ni de tu esfuerzo, tu vida simplemente depende de Dios. Amén. Eh, Al sexto día, mi esposa pudo llegar al hospital a conocer a nuestro hijo y darle de amamantar por primera vez. Esa tarde la acompañó una de sus tías que es médico y le estuvo ayudando, explicándole la forma correcta de amamantar al bebé. Y Gabriel Alejandro, pues esa es la naturaleza del ser humano que así esté quizás alejado de los padres, él reconoce su procedencia humana, él sabe quién es su familia
Mi esposa solo se lo acercó a sus senos y inmediatamente empezó aquel muchachito a comer, ¿verdad? Y a reconocer que estaba con su mamá. Y de tanta vivencia uno aprende como cristiano a reconocer que uno es predestinado por Dios en su infinito conocimiento, en su infinita misericordia. Dios sabe quiénes son sus hijos, sabe quiénes son sus ovejas y en qué momento le va a hablar a cada una de ellas, pero cuando Dios te habla a ti y has tenido quizás, tuviste que vivir ciertos años alejado de Dios, viviste en el mundo y en un momento Dios te habla y te llama y te dice, ven conmigo, hijo amado. O sea, tú te vas derecho a la presencia de Dios y tú estás delante de Dios y tú te sientes en familia. Amén, porque estás junto a tu Padre Celestial. Y ese apego, ese reconocimiento que por naturaleza nosotros tenemos con Dios es mucho más fuerte que el apego natural. Las escrituras dicen que si tu padre o tu madre te deja, te abandona, no está contigo, con todo Jehová te recogerá. Entonces cuando alcanzamos el conocimiento de Dios, sabemos que nuestra vida personal solamente depende de Dios. O sea, es una línea entre dos puntos. Y aquí en medio no están tus padres, ni tus hermanos, ni tu familia, ni tus amigos. No hay nadie que se interponga en esa línea recta. Es una línea entre dos puntos. Y solo eres tú y Dios, sin importar tu procedencia, sin importar de dónde vienes, quiénes son tus padres, qué situación has vivido con tus padres, si te abandonaron, si no te quisieron, si, o sea, no importa. Y eso es para cristianos, eso es para amigos, no importa. Dios está siempre para ayudarte, para bendecirte, para tomarte por hijo. Y es un privilegio muy grande porque vienes a ser, a convertirte en hermano de nuestro Señor Jesucristo y coheredero con Él de todas las cosas. Entonces, esa tarde pues fue una tortura dejar a nuestro hijo todavía en el hospital y lo difícil es que no le daban el alta para poder salir del hospital porque faltaba un día para completar los medicamentos. Su respiración fue controlada gracias a Dios a los 3 días, pero debíamos esperar para terminar los días de medicamento porque los doctores tuvieron la sospecha de neumonía, cosa que descartaron después mediante exámenes y en el niño, pues gracias a Dios, todo estaba normal. El séptimo día, al salir de la casa, le dije a mi esposa, prepárate porque este día mi hijo sale, porque sale del hospital, con la ayuda de Dios. Y durante toda la mañana me dediqué a realizar los trámites que me permitieron al punto que a la 1 de la tarde estábamos saliendo con mi esposa de ese hospital con nuestro hijo en brazos. Ese día 7 nos volvió el alma al cuerpo, como dicen. Jehová nos daba el permiso de tener a nuestro hijo junto a nosotros. Reconocemos que la vida de Gabriel Alejandro es un don de Dios, es un milagro, puesto que lo que le sucedió a mi esposa a partir de las 4 de la tarde fue un desprendimiento de placenta. Eso, en otras palabras, es un riesgo para la vida de mi esposa y del bebé, porque pues ya no estaba recibiendo suficiente oxígeno y mi esposa pudo haber tenido o haber presentado un sangrado intenso, poniendo la vida de ambos en riesgo. Pero entendemos que en todo tiempo fue Dios quien nos mantuvo con vida porque ambos pudieron morir. Mi hijo lleva su nombre porque Gabriel en hebreo significa hombre de Dios o la fuerza de Dios. Y Alejandro en griego significa el protector. Mi hijo para nosotros es una bendición, la vida de él completamente es un milagro de Dios.
el estar en una situación en la que humanamente pues significa alto riesgo de muerte. El dicho que la doctora en ese momento me dio, que más valía pájaro en mano que ver 100 volar, lo entendí hasta ese momento, que podía ser la vida de uno o del otro, pero probablemente no la de ambos. Y son esas situaciones las que te hacen entender que siempre la voluntad y la misericordia de Dios con sus hijos, porque a raíz de situaciones difíciles como estas, personalmente tú te fortaleces. No puedo decir que todos los cristianos han pasado una situación igual, no, todos pasan una situación muy diferente o parecida a la nuestra, pero es ahí cuando empiezas a conocer más a tu Dios, empiezas a relacionarte más con Él, porque en tiempo de prueba, en tiempo de angustia, o sea, la oración está en tus labios constantemente. No tenés tiempo para pensar en otra cosa, solo tú y Dios enfrentando ese problema. Y cuando Dios ya te resuelve todas las cosas para bien, en ese momento, o sea, descansa tu alma, descansa tu cuerpo, descansa tu espíritu, pero también mengua la oración, mengua aquella relación tan cercana que tenías con Dios. Y no podemos descuidarnos de esa cercanía que Dios nos permite en ese momento, porque Dios siempre permite todas las situaciones en nuestra vida para fortalecimiento, para crecimiento, para que entendamos el poder de nuestro Dios, para que comprendamos su misericordia para nosotros, porque ningún ser humano merece la misericordia que Dios tiene con nosotros en nuestra vida. Nadie merece todas las bendiciones que Dios nos da a diario. Podemos estar muy consagrados, muy santificados, pero seguimos siendo humanos. Siempre hay un momento de flaqueza en nuestro día. Siempre hay un mal pensamiento que tocó tu mente y simplemente basta con eso para que estuviésemos pagando una deuda que solo nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por amor a todos nosotros. Entonces, hermanos, el poder dar un testimonio de nuestra vida no es para engrandecernos en ningún momento, para decir, tuve un hijo tan fuerte que soportó un proceso de esos. Tuve una esposa muy fuerte que a pesar de la condición soportó y salió bien. No, tengo un Dios todopoderoso y misericordioso que a pesar de las dificultades, a pesar de las torturas humanas que atravesamos en medio de este mundo, Él está ahí. Está ahí como una roca firme, haciéndome entender que venga la tempestad, que venga, que me encuentre en medio del mar embravecido y haciendo naufragar mi embarcación. Él está ahí siempre y me va a sacar adelante, a mí y a toda mi familia, porque nuestras vidas están consagradas para Dios, nuestra familia le pertenece a Dios y Él dispondrá de la mejor decisión para nosotros. Mientras va creciendo, nuestro hijo está aprendiendo a adorar a Dios. Como esposos, como padres, nos sentimos tan bendecidos con nuestro hijo porque a la hora de tomar nuestros alimentos es el primero en unir sus pequeñas manos para orar. Y cuando tú te descuidas y tal vez estás conversando y ya es hora de empezar a comer, o sea, él te grita, él te señala, él te dice que hay que orar. Y él en su hermosura, pues cierra sus ojos y trata de balbucear, porque los hijos son el reflejo de los padres y nuestro compromiso más grande como cristianos es aprender a enseñarles, a obedecer a Dios, a amar a Dios, a buscar de Dios más que nosotros. Ellos tienen que superarnos. Ellos desde pequeños tienen que tener quizás todo nuestro conocimiento. A un niño tú tienes que enseñarle cuando ya va teniendo más y más conocimiento, tienes que enseñarle el poder de tu Dios en todas sus manifestaciones.
en todo su poder, en todo su amor, a que él empiece a tener temor de Dios. Amén. Cuando tú le dices a Gabriel, Dios te bendiga, él extiende su mano y le estrecha con la tuya. Eh, ya sabe decir amén. Y en muchas ocasiones cuando he tenido la oportunidad de hincarme a orar, a veces de repente tú no tienes tal vez que ir a un lugar específico de tu casa, sino que donde sentiste la necesidad de orar, ahí te hincas y postras tu rostro en tierra y adoras a Dios. Entonces, en situaciones como esas, de repente Gabriel está a mi lado y está hincado también. Y mi esposa pues ha tenido la oportunidad de tomar algunas fotos a veces y después me la enseña porque como los niños son tan sigilosos, ni tú ni yo ni cuenta me he dado, de verdad. De repente está aquel bultito ahí, hincado con su rostro en tierra pero él está adorando. Amén. Él está viendo lo que nosotros hacemos. Y así como el Espíritu Santo llenó a Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth, su madre, el Espíritu Santo también llena la vida de Gabriel, nuestro hijo, en el vientre. El Espíritu Santo llena la vida de Gabriel, hijo de Elizabeth, su madre. Amén. Y este testimonio, amadas hermanas y hermanos, pues solo lo hablo para engrandecer el poder de Dios. Es uno de muchos que tengo, siempre más testimonios en la vida del cristiano y es muy importante entender lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1 versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Así que, amados hermanos, su vida no es una coincidencia. El ser cristiano no es una coincidencia, es una bendición, es un don maravilloso de parte de nuestro Dios y en la predestinación de nuestro Padre Celestial, porque Él conoce absolutamente todas las cosas. No es una elección que Él hizo, vaya, tú eres para mí, tú eres para el pecado y tú eres para el mundo. No, no es una elección de ese tipo, sino que es el pleno conocimiento de Dios. Él sabe qué persona vendrá a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Él sabe qué persona llegará ante su presencia, en qué momento, en qué tiempo. Él sabe la verdadera voluntad. Amén. Pero somos nosotros quienes, por medio del libre albedrío y por medio de nuestras decisiones, hacemos efectivo ese conocimiento que solo Dios tiene. O sea, Dios envió al mundo a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Como padre, es una agonía ver sufrir a un hijo. Y Dios envió a su único Hijo a morir en una cruz para pagar la deuda que tú y yo teníamos. Una deuda que no se podía solventar con absolutamente nada, ni con tu vida, pues, porque tu vida no te pertenece, mi vida no es mía, es de Dios. Y esté yo en las filas cristianas o esté en el mundo, la vida no le corresponde al ser humano, la vida es un don de Dios. Entonces el hecho de que compartamos las maravillas que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas es para engrandecer su nombre, para dar a conocer el poderío que tiene nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, porque Él decide quién vive y quién muere. Estamos en su plena y absoluta voluntad.
Y tenemos que sentirnos dichosos, felices, que estamos bien de salud, que estamos despiertos, que estamos con conocimiento. Y sé perfectamente que como sé que el arrebatamiento está muy cerca, el día que Dios nos llame a su presencia, pues de esta tierra nos levantamos los tres. Se levanta mi esposa, se levanta Alejandro y me levanto yo en el nombre de Jesús. Porque en esta fecha y en este tiempo tú tienes que tener seguro para dónde vas. Tú tienes que estar completamente seguro, no puedes dudar si alguien te dice, y en el arrebatamiento, hermano, tú te vas. Es que esa pregunta solo Dios y yo la sabemos, no, no es así. Tú tienes que decir, nos vamos y es que nos vamos. Amén. Así que para mí, amados y hermanas, ha sido un privilegio muy grande haber podido compartir con ustedes. Sé que tendré la oportunidad, si mi Dios así lo permite, de compartir palabra de Dios en pocos días con ustedes y es una bendición formar parte de este grupo tan hermoso. Y recuerden siempre que Dios está con ustedes siempre, siempre en todo momento. Y es tan grande el amor de Dios que hasta está la presencia de Él, está el amor de nuestro Señor Jesucristo, está el poder y la llenura del Espíritu Santo contigo. Amén. Y tú, amada hermana y amado hermano, tú eres arma letal en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes el deber de predicar, de evangelizar, de compartir las maravillas de Dios. Tú no eres una persona sencilla, tú no eres una persona común, tú vales la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tu frente tiene un sello y un sello espiritual santo. Y cuando Satanás llegue a tu vida a querer ponerte pruebas, a querer ponerte dificultades, acéptalas, porque te van a hacer crecer, van a hacer multiplicar tu fe, van a hacerte convertir en un guerrero, en una guerrera. O sea, vas a llegar ante la presencia del Señor y aquí está tu hijo, Señor. Aquí está tu siervo. Aquí está tu sierva. Yo también he sufrido, pero siempre tú has estado conmigo. Entonces seamos ese faro que Dios necesita para que el Espíritu Santo esparza su luz y demos esa luz que mucha gente necesita. Hay muchas personas allá afuera que están con problemas en sus matrimonios, que tal vez la esposa o el esposo no pueden concebir, pero están ofreciéndole sus vidas, sus sacrificios a una estatua, a una deidad inventada y es muy doloroso que en vez de buscar al verdadero Dios para que Él te conceda un privilegio de esos, estés errado. Entonces es ahí cuando vienes tú con la palabra de Dios y le dices, empecemos a orar por tu problema, pero tú ayúdame a mí a que tu oración vaya dirigida a Dios. Y así empiezas. Amén. Así que por el tiempo, amadas hermanas, yo llego hasta esta hora. Que sea Dios y el poder del Espíritu Santo llenando cada una de sus vidas. Sean valientes, no desmayen. El tiempo está difícil, la situación se va poniendo cada día más y más peor. Pero fuertes somos en nuestro Señor Jesucristo. Valientes, guerreros, como el león, para el frente siempre, para adelante siempre. Amén. Y luchemos porque nuestra redención pues está cerca. En mi caso pues disfrutaré a mi hijo poco tiempo, pero todo el tiempo que Dios me permita pues yo muy feliz, mi esposo igual, pero pronto estaremos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. La Biblia no dice que vamos a tener alas, ¿verdad? Pero sí vamos a poder volar y tener muchos dones, muchas bendiciones de Dios y yo bromeo con mi esposa porque mi esposa es especial para la cocina, ella tiene un toque que gracias a Dios, amén. Y con mi hijo es muy especial, entonces yo le digo, imagínate, amor, le digo que cuando estemos delante de Dios te diga nuestro Padre, mira, hija, prepárame algo de comer porque Dios también come, amén.
Jesucristo también come, y yo le digo, ahí me dice ella, imagínate qué voy a hacer para él, y después bromeamos y decimos, imagínate Alejandro, porque aquí es un terremotito, va, con sus juguetes, con sus cosas, y allá como va a andar volando, que le va a pasar a Dios por su manto, que es un misil, amén. Pero, o sea, no sé cuántos años Dios nos permita en esta tierra, pero durante estemos aquí vamos a trabajar para el servicio de Dios. Mi hijo está consagrado para Dios, mi esposa. Y gracias a Dios han pasado más dificultades, pero vamos para adelante. Y yo sé que en sus vidas, pues todo es en victoria y pues que Dios me las bendiga. Les mando un abrazo muy fuerte y sigamos adelante, oremos los unos por los otros y tal vez en este mundo pues no nos vamos a encontrar, pero sí en el reino del cielo. Amén. Allá sí nos vamos a conocer, porque si no, ¿cómo va a conocer usted el rey David, Abraham? Hay conocimiento, allá hay conocimiento de lo que hemos hecho en esta tierra, en esta vida, y nos conoceremos y tendré el privilegio de saludarlos allá primero Dios. Así que mi esposa, mi hijo y yo les mandamos muchos saludos a todos ustedes. Que Dios los bendiga grande y poderosamente y sea el amor de nuestro Señor Jesucristo, el poderío de Dios y la llenura del Espíritu Santo sobre todos y todas ustedes. Que Dios les bendiga y les conceda una semana en victoria y en bendiciones. Bendiciones a todos. En esta mañana. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Padre, por las cosas que tú has hecho para con nuestras vidas. Gracias, Señor, por el testimonio que tu Hijo nos ha dado, de ver cómo tu mano poderosa ha obrado en su vida, de cómo tú le concebiste esa oración que él tenía delante de ti, aunque por un momento sintió duda de tu poder, pero cómo puede ahora hablar a voz cuello de cuán grande eres tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendice su casa, bendice su familia. Síguelos prosperando, síguelos llenando de ti. Permite que él pueda crecer cada día más en el conocimiento de tu palabra y que sea uno contigo y que las demás cosas que tú tienes por añadidura sean vistas en su vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.